Y justamente lo veíamos con Valentina. El presidente hizo este llamado a un acuerdo contra la violencia. Y lo que también nos manifestaba Valentina y este viaje de Juan Francisco Gali a la ciudad Jardín. Diversos hechos de este tipo se reportaron durante el fin de semana. No solamente en la región de Valparaíso, sino que también aquí en la capital, en Santiago. Queremos conversar sobre este y otros temas de contingencia y para eso nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, ¿era esperable lo que ocurrió ayer en Viña del Mar? Mira, la verdad es que esta violencia irracional, inusitada, que hemos visto no solamente ayer, sino que desde el 18 de octubre para adelante, no era esperable. Lo que es esperable son movilizaciones legítimas, solicitudes al gobierno para que cambien las cosas en el país, pero esta violencia absolutamente irracional, que no tiene nada que ver con las movilizaciones ni las peticiones de los ciudadanos, la verdad es que no es esperable. Lo que es esperable es que la gente se movilice, que presente sus peticiones de manera pacífica, pero esta violencia en ninguna parte del mundo uno se la puede esperar porque finalmente es absolutamente irracional. Ya, pero por algo había mayor contingente policial, Sí. por algo había estos 2 cinturones de seguridad, por algo se iban a registrar las mochilas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se preparó para lo que supuestamente podía ocurrir. Mira, lo hemos dicho ya hace mucho tiempo, los que tienen la labor de restablecer el orden público son las policías y los que desarrollan las estrategias son las policías, son los profesionales, son los técnicos que tienen conocimiento sobre estas cosas. Pero lamentablemente hoy día estamos ante una violencia que es inusitada, que es irracional, que la verdad es que se hace muy complejo el poder leerla y saber dónde van a pasar estos eventos. Y sobre todo además tenemos un sector de nuestro país que es incapaz de hacer frente a la violencia, es incapaz de decir o cometer acciones en contra de la violencia y por lo tanto hoy día lo que está pasando es que esta violencia inusitada nos está tomando el país. Y ese sector es evidentemente la izquierda de este país. El Partido Comunista, el Frente Amplio han sido incapaces de criticar la violencia, de generar acciones, porque declaraciones puede hacer cualquiera, pero acciones en contra de la violencia, la verdad es que de parte del Partido Comunista del Frente Amplio hoy día hemos visto cero. Es más, la justifican constantemente y lo vimos en el Congreso Nacional ya a principios de año cuando se hace un homenaje a esta primera línea que al parecer muchos aplauden, pero la verdad es la que tiene de rodillas a la gente de bien en nuestro país. Cuando usted habla de irracionalidad en la violencia, ¿cómo se controla finalmente? Bueno, yo creo que hoy día las policías tienen las facultades para controlar esa violencia, pero al mismo tiempo necesitamos de un sector político de que acompañe a esas policías para que puedan ejercer esas herramientas. Cuando tenemos un sector político que es incapaz de decirle a carabineros que hagan la pega que tienen que hacer, la verdad es que se le hace muy difícil a las policías porque evidentemente dicen, bueno, nosotros tomamos las herramientas, pero al día siguiente estamos querellados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos o estamos querellados por fuerzas de izquierda porque estamos haciendo nuestro trabajo. Eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, la acusación constitucional contra el intendente Guevara este año, a principio de año, tiene que ver con esa irracionalidad. ¿Cómo un sector político puede ser tan irracional para presentar una acusación constitucional contra un intendente que simplemente lo que tenía que hacer era hacer su trabajo? Y por lo tanto, hoy día yo creo que este llamado que hace el presidente Piñera a la no violencia, pero también a la no violencia política, me parece que es adecuado y es el espíritu con el cual tenemos que empezar marzo. Yo voy a presentar el día de mañana una querella en contra de los que resulten responsables por el incendio del Café Literario. Espero que los parlamentarios de mi distrito, la diputada Fernández, la diputada Natalia Castillo, el diputado Gonzalo Vinter y el diputado Giorgio Jackson me acompañen a presentar esa querella. Eso es una acción concreta en contra de la violencia. Las declaraciones, la verdad es que se las lleva el viento. Diputado, pero a ver, 2 cosas en ese punto. Uno, lo hablaba recién con el académico y economista Salas. ¿Cuándo se muestra y cuándo se demuestra a la población acuerdos para poder empezar a salir adelante? Porque en definitiva, si las rencillas que se ven y que se pueden llegar a ver en la calle se multiplican en el Parlamento, mucha gente en la calle me dice, ¿y qué esperan de uno? Si ellos son los que tienen que tomar las decisiones, ellos son los guías, ellos son los líderes de opinión. Bueno, usted está en lo cierto. Aquí
lo que tenemos que nosotros impulsar en el Congreso son acuerdos. Y tomamos acuerdos durante el año pasado y el mes de enero, que fue el último mes legislativo, con respecto al orden público, tomamos acuerdos con respecto a pensiones, en favor de la agenda social, pero la verdad es que necesitamos un acuerdo también por la paz y la no violencia. Y para eso necesitamos que todas las fuerzas políticas estén en favor de la gente de bien y no de los violentos. El Frente Amplio, el Partido Comunista, le tienen terror a la calle, le tienen terror a la primera línea y han sido incapaces de poder condenarlo, como lo hemos hecho nosotros desde la derecha y también otros partidos de centro izquierda. Entonces, el llamado a las fuerzas políticas para que podamos tener un mes de marzo en paz, para que podamos tener un plebiscito ejemplar a nivel mundial, necesitamos condenar la violencia porque es imposible poder generar acuerdos con esta violencia en la calle. Ya, pero justamente cuando hablamos de acuerdo, de ceder en posiciones y llegar a un punto común, por ejemplo, si hablamos del plebiscito, ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para poder hacer y tener un franjeado en el cual, con una cantidad de minutos lógicos, puedan dar a conocer un concepto que es súper complejo a la población. Entonces estamos hablando de 12 cuadros para uno, 17 cuadros para otro, cuando realmente es un tema que hay gente incluso que la única forma para poder informarse es a través de las pantallas, de los medios de comunicación, en este caso la televisión. Sí, mira, yo creo que el plebiscito es un momento histórico para nuestro país y necesitamos promocionarlo de la mejor forma posible. Y ojalá todos tengan los espacios. Yo lamentablemente no participé de esa negociación. Sí, yo creo que el plebiscito era más un momento para que los ciudadanos se expresaran que los partidos políticos o las figuras políticas. Pero es que, perdón, hasta en eso tuvieron que llegar a poner un acuerdo imponer el hecho de que le tienen que ceder a las organizaciones civiles cierta cantidad de segundos, que también es casi insólito que sean 3 segundos para uno. Me parece que este plebiscito, con la diversidad de opiniones que hay, la franja simplemente no va a dar el ancho y se van a expresar muchas opiniones a través de las redes sociales. Yo creo que la verdad es que la franja no creo que sea relevante para la decisión de las personas, sí creo que hay otros medios que son relevantes para eso, pero lo importante es que para que empecemos bien este año necesitamos con urgencia que todos los sectores políticos estén en contra de esta violencia irracional, inusitada, que finalmente lo único que hace es poner de rodillas a la gente de bien con respecto a sus vidas. Yo soy parlamentario del Distrito 10, de la Plaza Baquedano, y ahí la gente no puede vivir, hace ya más de 100 días, no puede vivir. Y me encantaría ver a los diputados de oposición de mi distrito que vayan a ver a esos vecinos el día viernes cada vez que hay violencia en ese sector. No lo han hecho. No han presentado querella, no se han puesto de frente contra la primera línea, sino que finalmente la ensalzan como si fueran los grandes demócratas de este país. Y la verdad es que esa primera línea lo único que demuestra es que la democracia no les interesa mucho. Diputado, pero a ver, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de la posibilidad de llegar, de tomar lo que está pasando en nuestro país como para sentarnos todos, hacer una autocrítica para empezar, no creernos poseedores de la verdad, y de ahí en adelante poder llegar a hacer cambios reales. Pero para poder hacer cambios reales, como usted bien dice, se necesita poder ponerse de acuerdo y ceder dentro del propio partido. ¿No hay quiebres importantes también? Mira, nosotros hemos tomado acuerdos y desde Renovación Nacional hemos movido el cerco con respecto a lo que nosotros pensamos ideológicamente, por lo tanto hemos cedido muchísimo. Te voy a poner un ejemplo. En la reforma a las pensiones, que nosotros creemos en el sistema de capitalización individual, sabemos de que ahí hay una distorsión y había que avanzar hacia otro sistema. Y nosotros pusimos las ideas para avanzar hacia un sistema mixto de pensiones. Renovación Nacional movió el cerco. Pero ¿qué es lo que pasó con el Frente Amplio? ¿Qué es lo que pasó con el Partido Comunista? Simplemente rechazaron todo. Porque lo único que ellos quieren es que ya no exista ningún sistema de capitalización individual y solamente existe un sistema de reparto. Ellos han sido incapaces de ceder en cuanto a su visión ideológica. Nosotros hemos avanzado muchísimo y hemos cedido muchísimo. Y eso se ha demostrado en los acuerdos de los últimos 2 meses. Pero hoy día lo que importa es que volvamos a tomar acuerdos y finalmente empecemos a hacerle check a los pendientes que tenemos. ¿Cuál es un pendiente que tenemos y que yo le quiero pedir al gobierno que lo haga con mucha urgencia? Es la agenda antiabusos. No puede ser que en Chile una persona que se colude, una persona que evade impuestos, que tiene información privilegiada, no pase un solo día en la cárcel. Eso no puede ser. Y yo le quiero pedir al gobierno que presente esa agenda y tal cual como
avanzamos con la ley antisaqueos con discusión inmediata en 15 días, saquemos la ley antiabusos, porque la verdad es que esas señales está esperando la ciudadanía y la gente de bien. De la primera línea no podemos esperar nada, porque la verdad es que ellos lo que han demostrado que la violencia es el camino para pedir, no sé qué es lo que quieren pedir, pero ellos son finalmente violentistas que no se quieren entender con nadie, que no van a tomar acuerdos con nadie y que lamentablemente el Frente Amplio y el Partido Comunista les tienen un respeto casi, o los tienen endiosados como que son los grandes aladíes de la democracia y finalmente son violentos, que lo único que quieren es destruir la democracia. Diputado, ¿y dentro del conglomerado? ¿Dentro de Renovación Nacional? No, Chile Vamos. de Chile Vamos. Mira, yo creo que... Perdón, estos proyectos, por ejemplo, la agenda antiabuso que comienza ahora a discutirse en marzo, sí, pero vamos a lograr ver un acuerdo entre por lo menos el sector oficialista. Yo espero que sí. Nosotros desde Renovación Nacional presentamos en el mes de noviembre una agenda antiabusos potente. Tenía más de 14 proyectos de ley para ir en contra de los abusos. Esperemos de que a lo menos los que tienen que ver con delitos de cuello y corbata se puedan discutir ahora ya en el Congreso. No puede pasar un día más. Y yo vuelvo a decirlo y le quiero pedir al gobierno que le ponga discusión inmediata a esos proyectos. Y podemos en un mes tener a los delitos de cuello y corbata con sentencias y finalmente penas muy duras que tengan que ver con cárcel, no solamente con plata. Diputado, usted decía, no sé lo que quiere la primera línea, porque de verdad no sé lo que piden. ¿Qué pide la gente en la calle? ¿Usted ha hablado con la gente en la calle? Sí, muchísimo. Y la gente pide muchas cosas. Primero, pide tranquilidad, pide volver a trabajar, pide volver a levantar sus comercios. Eso es lo que pide la gente común y corriente en la calle. Pero también pide de que se avance en justicia. Y Chile, en términos de justicia, tiene la balanza bastante desbalanceada, valga la redundancia. Por lo que te acabo de decir, hoy día aquellos que se coluden, aquellos que tienen información privilegiada, que no pagan impuestos, simplemente tienen una justicia y los otros tienen otra justicia. No puede haber una justicia para ricos y para pobres. La justicia tiene que ser igual para todos. En Estados Unidos, por ejemplo, que es una democracia que a nosotros nos encanta mirar, las personas que evaden impuestos, que se coluden, que tienen información privilegiada, están en la cárcel para siempre. En Chile no pasan un día en la cárcel. Y eso tiene que cambiar. Esas son señales políticas. Esta crisis no solamente es una crisis en donde hay que presentar proyectos de ley, sino que también hay que dar señales. Y esta señal importante de que vamos a emparejar la cancha con respecto a la justicia es algo que tenemos que hacer con urgencia. Diputado, usted dice que hay que hacer las cosas distintas. Usted dice que hay que dar una muestra de que las cosas deben ser diferentes. Toma a Estados Unidos como un gran ejemplo. ¿Qué están haciendo diferente ustedes en la Cámara de Diputados? Está claro que hay una deslegitimización de gran parte de las instituciones. Por lo tanto, si yo hasta ahora hacía las cosas de una cierta forma, desde el nivel de las rutinas más básicas hasta cómo enfrento a mis contrincantes, tengo que hacerlo de una manera diferente. ¿Qué están haciendo distinto? Mira, yo creo que a lo menos en los últimos 5 meses del año pasado, la derecha ha dado una muestra de ceder en distintos espacios. Y lo hemos hecho, y ahí están los proyectos de farmacia, el proyecto de pensiones, y hemos cedido en muchísimas cosas. De parte de la oposición no hemos recibido ningún tipo de cesión, absolutamente ninguna. Es más, hemos visto a presidentes de partidos de izquierda, como Heraldo Muñoz, que firma un cronograma constitucional con la Mesa de Unidad Social, que le tiene adentro de la Mesa de Unidad Social organizaciones como las ACES, que no digamos que son muy democráticas. Nosotros queremos también de que la izquierda ceda en sus visiones, porque es súper fácil ponerse en una visión ideológica y de ahí no moverse y criticar y criticar y criticar lo que hace el gobierno. La política es ceder, la política es negociar y eso es lo que tenemos que pedirle a la izquierda. Y por otra parte, tenemos que pedirle al próximo presidente del Congreso, que no sé quién va a ser, pero de que el Congreso se modernice absolutamente según como está construido hoy día. Yo presenté un proyecto de modernización del Congreso hace más de un año y la verdad es que se ha avanzado muy poco y el Congreso sigue teniendo instituciones que son mal usadas por distintos sectores. Por ejemplo, las comisiones investigadoras, mal usadas por la oposición. Las acusaciones constitucionales, ya lo vimos, el Festival de Acusaciones Constitucionales e Interpelaciones del año pasado. Y por lo tanto, aquí hay que cambiar la forma en cómo se construye el Congreso para que finalmente el Congreso responda a las urgencias de la ciudadanía. Hoy día, la verdad es que en los últimos 5 meses avanzamos muchísimo en la agenda social
y el gobierno presentó muchos proyectos y salieron adelante. Pero nos falta avanzar también en que el Congreso sea un Congreso que finalmente pueda reaccionar a las urgencias de los chilenos, y eso no está pasando. Diputado, y para terminar, usted ya lo decía, está a cargo del distrito donde está el punto neurálgico de las protestas aquí en Santiago y que hemos visto hasta ahora. El presidente hoy decía necesitamos asegurar el orden público para el plebiscito de abril. Bueno, ¿cómo se logra tanto eso como el tener un marzo al cual muchos le temen? Mira, no tengo una bola de cristal y tampoco soy un mesías que pueda solucionar los problemas o ver el futuro. No, pero hay muchos que tienen usted la voz que pueden tener ellos pero el Parlamento. desde mi posición humilde como parlamentario, creo que para avanzar en un plebiscito que finalmente sea transparente, democrático, necesitamos restablecer el orden público. Y para restablecer el orden público necesitamos darle un apoyo total y contundente a Carabineros de Chile para que puedan hacer su trabajo. Y segundo, tenemos que todas las fuerzas políticas, y esto vuelvo a hacer el llamado al Frente Amplio y al Partido Comunista que le tienen terror a la primera línea, que tomen acciones concretas en contra de la violencia. Concretas te quiero decir, presentar querellas, establecer denuncias, y no solamente a través de Twitter condenar, porque las palabras y los mensajes de texto se los lleva el viento y finalmente no quedan en nada. Por eso voy a presentar mañana una querella y vuelvo a invitar al diputado Jackson, a la diputada Fernández, al diputado Winter y a la diputada Natalia Castillo que me acompañen mañana a las 11 de la mañana a presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables por la quema del café literario. Ese tipo de acciones no podemos seguir aceptándolas entre el mundo político. Pero para eso necesitamos tomar acciones y dejar de las declaraciones de lado, porque finalmente aquí lo que tiene que haber es un acuerdo por la paz, y me parece que el mensaje del presidente Piñera hoy día tiene que ver con lo que necesitamos para marzo. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre y vamos a ver si se identifican a los responsables entonces. Esperemos. Muchísimas gracias, diputado, por haber estado conversando con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenos días.